Me gustaría no tener que hacer este tipo de contenido. Pensar utópicamente que la mayoría de personas se acercó a su sexualidad y autoexploración de manera progresiva, natural. Un día, quizás que ni recuerdes, pasaste tu mano cerca de tus genitales y sentiste placer. Otro día, con la curiosidad como bandera, te frenaste ahí y dejaste tu mano quieta cerca de tu vulva o pene, sintiendo el calor que esta parte de tu cuerpo emanaba. Puede incluso que haya habido algún tipo de estimulación temprana, de descubrimiento de sensaciones que te resultaron placenteras. Pero estoy casi segura que otro día un adulto te vio y eso te asustó. Su cara, su voz, su forma de referirse a eso que estabas haciendo te hizo comprender que no estaba bien, que era algo malo, algo que no se hace. Y puede que te haya servido de aviso para ser más cauteloso o cautelosa y hacerlo a escondidas, como algo prohibido que sabes que no debes hacer, pero que no sos capaz de resignar. O desafortunadamente, puede que te hayas paralizado y detenido ahí, en aquel instante, donde tus genitales se convirtieron poco a poco en partes silenciadas, anestesiadas de tu cuerpo. Algo de lo que sentirse avergonzado, algo que te quitó el carné del niño, la niña o el niñe bueno. Mi intención no es culpabilizar a los adultos que no supieron acompañar esos momentos de intimidad infantil, sino simplemente dar cuenta de que las causas de nuestras dificultades sexuales a veces pueden estar más lejos de lo que pensamos. Lo que nos dicen marca y deja huellas, y nuestro cuerpo, para lo bueno y lo malo, tiene memoria. Soy Vicky Tagliati y esto es el Diario de Be Queer, un podcast donde nos asomamos al lado B de la humanidad y la sexualidad. Si te sentís roto, incómodo, curioso o con ganas de probar, este es tu lugar para evitar preguntas y vulnerabilidades sin filtro. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste sentir? Hola, hola, gente hermosa. ¿Cómo están? ¿Qué tal andan? ¿Cómo están en este día? ¿Cómo los trata este día? Yo hoy quiero que se tomen un ratito para poder procesar y para poder escuchar con muchísima calma este episodio. Hoy quiero que hablemos de placer, pero no de el placer como un objetivo, como un resultado, ni como algo que sí o sí hay que alcanzar. Quiero que en realidad hablemos del placer como una experiencia posible, ¿no? Cuando bajamos esa exigencia y cambiamos la forma de mirar y de habitar el cuerpo. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Porque muchas veces cuando hablamos de autoexploración, seguimos funcionando con la misma lógica de siempre, de productividad, ¿no? De resultados, de que hay que hacer algo para que pase algo, que hay que tocarnos para llegar a algún lado, que buscamos una respuesta, una reacción, un final. Y acá, hoy la propuesta va a ser otra. No voy a enseñarte a masturbarte mejor, lo siento si estás acá por eso. No creo que te lleves demasiados tips, 5 tips para masturbarte y sentir orgasmos increíbles. No va a pasar. La idea no es lograr más, ni sentir más, ni llegar más rápido a ningún lado. Voy a invitarte a tocarte, pero sin tener que demostrarle nada a tu cuerpo. ¿Ok? Quiero que hoy estés en contacto con tus genitales, pero sobre todo con vos, sin la obligación de excitarte, sin la presión de disfrutar y sin la idea de que hay algo que debería sí o sí pasar. ¿Vale? O sea, es un episodio que no es para rendir mejor, no es para hacerlo bien, no hay bueno, malo, rápido, no, no, acá vamos a ir más amable, vamos a explorar desde la lentitud, desde el hecho de estar más presente, ¿ok? Entonces, también vamos a probar qué pasa cuando el contacto no tiene una finalidad. ¿Qué pasa cuando
tocamos y no buscamos un orgasmo. Cuando la atención se posa directamente en nuestro sentir y no en el resultado. Puede que aparezca el placer, tal vez no, y las dos cosas van a estar bien, ¿sí? La exploración, cuando es consciente, no tiene como objetivo el orgasmo, sino el darnos permiso para sentir. Vengo a traerles una pregunta, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de placer sin presión? Creo que cuando hablamos de autoexploración o de placer, aparece la pregunta silenciosa de ¿lo estaré haciendo bien? ¿Debería sentir más? ¿Esto cuenta o no cuenta como placer? ¿No? Son preguntas que también vienen a terapia. Y esto implica, ¿no?, que incluso cuando queremos salir de la exigencia se filtra igual, ¿no? Porque nos enseñaron a evaluar el cuerpo, a medirlo, a compararlo. Y si esa lógica se nos mete en el placer, mal vamos, ¿no? Entonces, en lugar de sentir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a observarnos desde afuera. Vamos a mirarnos como si estuviéramos rindiendo un examen, ¿sí? O muchas veces sentimos que hay alguien más observándonos, que nos está juzgando y que evalúa y aprueba o reprueba nuestro comportamiento. Entonces, el placer, tengamos en cuenta que no responde a órdenes y no va a aparecer porque lo busquemos con fuerza, va a aparecer cuando haya condiciones adecuadas, como el tiempo, como que sintamos seguridad, que nos demos permiso y sobre todo que exista una de las capacidades más impresionantes que tienen los seres humanos, que es la atención. ¿Sí? Nos acostumbramos generalmente a pensar que el cuerpo es un mapa ya hecho, ¿okay? Que hay unas zonas que son importantes, unas zonas que son secundarias, zonas permitidas y que el placer puede estar ubicado en un cierto lugar o en pocos lugares. El cuerpo humano, no sé si lo saben, pero tiene entre 1 y 2 metros cuadrados de piel y hay miles de terminaciones nerviosas, hay una capacidad infinita de registrar temperaturas, presiones, ritmos, texturas. Y sin embargo, muchísimas personas exploran siempre el mismo recorrido, siempre los mismos lugares, siempre las mismas zonas. No porque sea lo único que les gusta, sino porque probablemente es lo único que conocen o que aprendieron que es lo que deberían, de alguna u otra manera, reconocer en su cuerpo. Lo comenté en Instagram, ¿no? Que las mujeres, por lo general, se nos habilita la erotización de todo nuestro cuerpo, pero de alguna u otra manera se nos marca que hay una zona un tanto, entre comillas, prohibida, que es nuestra zona genital, ¿no? Y en cambio los varones es un poco lo contrario. Toda la autoexploración queda reducida a una parte del cuerpo que es el pene, ¿ok? Y entonces acá la genitalidad ocupa un poco todo el placer. Y el problema no es no saber, porque eso es válido, el problema es creer que ya deberíamos saber y que eso además está vinculado a mandatos de género, de lo que se espera de nosotros como personas socializadas, tanto como mujeres como hombres. Podemos mencionar también un concepto muy importante que utilizamos en sexología y que es la erotofilia. Es una actitud, básicamente, ¿sí? No significa estar excitada, estar caliente todo el tiempo, sino que significa tener una disposición curiosa, abierta y no hostil hacia las sensaciones, hacia los pensamientos, hacia los comportamientos sexuales. ¿Okay? Y dice que una actitud erotofílica nos permite explorar sin decidir nada, que puedo sentir sin etiquetar, que puedo parar cuando quiera, pero es una habilitación, es un permiso que nos damos, ¿no? No encontrar zonas correctas, sino a reconocer respuestas propias a los estímulos. Tenemos que recordar también que cada cuerpo es único, ¿no? Que cada historia corporal es distinta. Y eso incluye lo que gusta, lo que no nos gusta, lo que da indiferencia o lo que genera ambivalencia. Si no escuchaste el capítulo de autoconocimiento sexual, donde había una intervención y una propuesta
para saber cómo se siente el sí, el no y el tal vez en nuestro cuerpo, te invito a que vayas y lo puedas escuchar, porque creo que eso también nos da muchísima información. El cuerpo tiene memoria y frente a ciertos estímulos, incluso se pueden despertar también ciertas heridas o experiencias traumáticas, ¿no? Que desafortunadamente no son pocas, sobre todo si estamos hablando de mujeres. Entonces, por eso es importante darnos el tiempo y la calma que estos procesos necesitan para una exploración más agradable y más satisfactoria. Igualmente, muchas veces no es que hay falta de ganas, ¿no? Hay falta de condiciones, porque lo que nos pasa también es que hay modelos de belleza irreales, ¿no? Y nos generan una vergüenza corporal. La idea de que primero hay que gustar para poder hacer esa autoexploración. Y si toda tu atención está puesta en cómo te ves, en cómo luce tu cuerpo, si es deseable o si estás haciendo lo correcto, ¿no? Es muy difícil registrar placer. El cuerpo se va a abrir cuando no se lo juzgue, ¿no? Cuando se lo habita y se experimenta sin tanta rumiación mental. Creo que es importante hacer hincapié en que el deseo no empieza hacia la otra persona, sino que empieza hacia una misma. Y ese deseo puede comenzar con una caricia, por ejemplo, sin expectativa. Probablemente haya muchísimas zonas de nuestro cuerpo que no nos gusten, infinitas, ¿no? Y partes que evitamos mirar o evitamos tocar, nombrar, zonas con las que estamos en pelea constante, en silencio o que rechazamos, ni más ni menos, porque también hay estereotipos y cánones de belleza que nos enseñan, como dije antes, cuáles son esos cuerpos deseables y deseados. Pero yo te voy a preguntar algo que suele incomodar, pero que abre una puerta enorme. Que una parte de tu cuerpo no te guste, ¿significa necesariamente que no te puede dar placer? Es muy importante esto. ¿Desde cuándo decidimos que solo lo lindo, lo aceptado o lo que encaja dentro de un ideal, ¿no? De belleza es digno de ser sentido? ¿Quién nos enseña que el placer tiene que pasar solamente por las partes del cuerpo que mostramos o que aprobamos y que no nos generan ningún tipo de vergüenza, ¿no? Tal vez hay zonas del cuerpo que a vos no te gusta, pero que sí sienten y que sí responden a estímulos, que sí tienen algo para decirte si vos le das tiempo, presencia y curiosidad. Entonces a veces no es el cuerpo que no es el placentero, sino es la mirada con la que aprendimos a habitarlo. Si bien mencioné hace un rato que la autoexploración tiene que ver mucho más con las sensaciones que nos permitimos registrar en todo el cuerpo, yo hoy vengo a traer una propuesta de una exploración más genital. ¿Por qué? Porque es mi podcast y porque generalmente, ¿no? Quienes más me escuchan son mujeres o personas socializadas como mujeres. Y yo creo que nos debemos también ese permiso a poder explorar nuestros genitales desde otra mirada. Entonces, voy a hablar dentro del ejercicio tanto para que lo hagan personas con vulva y personas con pene. Pero si nos centramos en la parte genital, por esta cuestión, ¿no? Por esta invisibilización que se hizo de la genitalidad, sobre todo femenina, ¿no? Y de esa inhabilitación que nos genera el hecho de que seamos mujeres y que no podamos tocar esa parte de nuestro cuerpo. Así que bueno, es un poco una revancha a tantas veces que los varones se dieron permiso para explorar y para tener un vínculo más directo con su genitalidad y a nosotras quizá se nos vio mermada de esa posibilidad. Antes de entrar en la propuesta, te voy a invitar a hacer un pequeño cambio de clima interno. Obviamente este podcast no es, este en particular no es para escuchar cocinando, sino que quizás para que estés tranquilo, tranquila en tu habitación, en un lugar donde no haya gente alrededor, que puedas respirar, que puedas entrar en un momento más de calma, de contacto con el presente, que dejes lo que estás haciendo,
Ese es un ejercicio no para excitarte, ni para terminar de alguna manera, ni para alcanzar el clímax. Es una pausa y un permiso. Es una autoexploración que no tiene como finalidad el orgasmo ni la masturbación, tal como la conocemos, y que no va a haber una forma correcta de tocarte. Solo va a existir la forma en que hoy te estás tocando y que puede cambiar. Entonces, en los próximos minutos, la invitación va a ser muy simple: a explorar, a probar, a registrar sensaciones y ver qué aparece cuando bajamos la velocidad y dejamos de pedirle algo en particular a nuestro cuerpo. Ten en cuenta que si en algún momento algo no se siente bien, podés frenar sin ningún tipo de problema. Acá, como dije, no hay expectativas. Y si no sentís nada especial, también está bien. Sentir poco, sentir mucho, sentir distinto, no nos dice nada. Es parte simplemente de este camino de exploración. Este va a ser un espacio para escucharte y nada más o nada menos que eso. Vamos a empezar respirando profundamente. Inhalamos y muy lento y lento hacemos una exhalación. Repetimos el procedimiento. Dejamos que ingrese el aire en nuestra nariz. Y luego soltamos también por nariz. Una vez más, bien profundo. Y deja que lentamente el aire se vaya de tu cuerpo. Te voy a pedir que te recuestes, y que antes de tocar los genitales, lleves tus manos a la pelvis. Quiero que sientas el peso de tus manos, la temperatura, el apoyo. Puedes comenzar a acariciar la parte baja del abdomen, recorrer lentamente la cara interna de tus muslos, tocar suavemente los costados de tus caderas. Si te nace, incluso podés mover un poco la pelvis. Nota si el cuerpo responde, si hay alguna sensación o si simplemente hay calma. Recordá que no estamos buscando provocar absolutamente nada. Simplemente preparamos el terreno. Si tenés vulva, ahora voy a pedir que apoyes la palma de la mano sobre ella, por fuera de la ropa o directamente sobre la piel, como a vos te guste, sin moverte, solo haciendo contacto. En el caso de que tengas pene, sosténelo con la mano o apoya la palma sobre él, sin ningún tipo de movimiento. Sentí el peso, la textura, la temperatura. Quédate ahí unos segundos. Respirá y nota qué aparece cuando no haces nada más. Ahora te voy a invitar
a que explores con distintas partes de la mano. Empezá a moverte muy lentamente. Desliza la yema de los dedos por la vulva, sin separar los labios. Recorre de arriba hacia abajo, sin apuro, y puedes rodear el clítoris sin tocarlo directamente. Recorre el eje de tu pene con la palma. Usa la yema de los dedos para explorar el glande o el contorno. Y nota la diferencia entre sostener y acariciar. No busques intensidad, busca matices. Ahora te voy a pedir que pruebes cambiar el tipo de estímulo y que registres cómo responde el cuerpo. Puedes experimentar, por ejemplo, con movimientos circulares suaves, presionando apenas y soltando, o cambiando el ritmo, más lento, más pausado. Si tenés vulva, apretá suavemente los labios mayores y libera. Explora también el perineo, esa parte entre la vulva y el ano, y toca la entrada vaginal sin introducir tus dedos. En el caso de que tengas pene, varía la presión en distintas zonas. Explora la base de este y también podés tocar el perineo, esa parte del cuerpo entre el pene y el ano. Recordá que no todo te tiene que gustar. Descubrir lo que no genera placer también es una información muy valiosa. Vamos a jugar un poco con la temperatura y con la presión. Quiero que pruebes contrastes. Caricias muy livianas, casi rozando tu piel, y luego un poco más de presión. Si te da curiosidad, podés frotar las manos para calentarlas, o incluso acercarte a algo frío como una cucharita cerca de la zona. Nota qué cambia y recordá no evaluarlo, solo sentirlo. También podemos hacer una exploración interna y esto es completamente opcional, solo si hay curiosidad y ganas. Para las vulvas, te propongo que dejes un dedo en la entrada vaginal sin introducirlo. Que notes la presión, la respuesta del cuerpo. Y si lo deseas, que entres suavemente y explores distintos ángulos, presiones y ritmos. En el caso de personas con pene, puedes explorar la sensación de sostener, envolver o cambiar el ritmo. Si te interesa, puedes explorar el perineo o la zona anal externas. También entrando suavemente y explorando distintos movimientos, ritmos y presiones. En todo momento, escucha al cuerpo. El no también es una respuesta válida. Cuando sientas que es suficiente,
retirás la mano lentamente. Apoya nuevamente tus manos en la pelvis o en el abdomen. Respira muy profundo y nota cómo te sentís ahora. Cuando termines, quiero que te tomes unos minutos para hacerte algunas preguntas. Me gustaría saber si te sorprendió algo de esta experiencia. O quizá pregúntate cómo te sentiste al tocarte. ¿Notaste diferencias en la sensibilidad de ciertas zonas? ¿O sentiste algún tipo de incomodidad? ¿O pensamientos intrusivos? ¿Cómo podrías desarrollar más tu sensibilidad en algunas zonas del cuerpo? No es necesario que pase algo para que este ejercicio sea valioso. Lo más importante es que te tomaste un rato para vos, para escuchar tu cuerpo sin apuro ni exigencias. Puedes hacer también una variación de esta práctica haciéndola frente al espejo, mirándote y observándote mientras realizás esta propuesta. Para cerrar un poco este episodio, que creo que es un episodio muy práctico, un episodio que nos invita a habitar el cuerpo, a sentir, a movilizarnos, ¿no? Al movimiento. Yo creo que es bueno hacer una reflexión y pensar que el autoplacer no es solamente un momento íntimo, sino que también es la relación que nosotros tenemos con nuestro propio cuerpo. En cuanto más registro tenga de lo que siento, más fácil va a ser comunicarlo, poner límites o pedir incluso lo que necesito. Explorar primero con una misma, uno mismo, uno mismo, no es egoísmo, es ni más ni menos que autocuidado. Quiero que te quedes con esto. No hay un cuerpo atrasado, no hay un placer mal hecho y no hay un ritmo incorrecto. Hay historias, condiciones y procesos que requieren de validación y tiempo para sentir placer y disfrute. Espero que vos también puedas y quieras respetarlos. Este fue el episodio del Diario de Queer dedicado a la autoexploración sexual y al permiso de sentir sin exigencias. Si algo de lo que escuchaste te dejó pensando, si despertó curiosidad, alivio o incluso un poco de incomodidad, probablemente el episodio está haciendo su trabajo. Si te sirve, guárdalo, compartilo o escribime para contarme qué parte resonó más o qué ejercicio probaste. Me encanta leerte y saber cómo se vive del otro lado. Gracias por estar acá, por regalarte este tiempo y por animarte a mirar tu cuerpo con un poco más de amabilidad. Nos escuchamos en el próximo capítulo.